Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, con el propósito, Señor, de estudiar tu palabra, Señor. Danos sabiduría. Dame a mí, oh Dios, la habilidad de poder explicar tu palabra fielmente, de explicarla con claridad, de que aquel, oh Dios, que no solamente está aquí, Señor, sino aún los que vean más adelante la transmisión, Señor, puedan, oh Dios, realmente ser bendecidos, Señor, con la exposición de tu palabra. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues mm, yo no sé si todos conocemos las doctrinas fundamentales dentro del cristianismo evangélico, quiero ser claro, porque como mencionaba yo el domingo, a veces el cristianismo, bajo ese nombre, ahí también engloban, por ejemplo, el INEGI, cuando nos pregunta qué religión somos. Si nosotros solamente le decimos somos cristianos, ellos lo engloban, no importando si eres católico, si eres mormón, si eres testigo de Jehová o evangélico. O sea, todo lo resumen ahí. Entonces, cuando me refiero de que hay doctrinas fundamentales dentro de la fe cristiana, me estoy refiriendo al cristianismo evangélico. Ajá, porque en varias de las doctrinas que ahorita voy a mencionar, pues obviamente algunos de esos grupos que acabo de mencionar, testigos de Jehová, mormones, incluso los católicos romanos, este, pues difieren en esas doctrinas fundamentales. Y en el caso de nosotros, como cristianos evangélicos, hay unas doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo, que es lo que empezamos a compartir el domingo pasado a partir del Evangelio de Juan. Otra doctrina fundamental es la Trinidad. Otra más es la resurrección de Cristo, y esa doctrina es fundamental porque incluso Pablo escribe en Corintios y dice que, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces es una doctrina fundamental. Obviamente la salvación por gracia y bueno, la segunda venida de Cristo. Todos los cristianos evangélicos creemos en la segunda venida de Cristo. Y otra que muchas veces es una medular dentro de todo lo que también decimos que es doctrina fundamental, es la autoridad de la Biblia. Ujú. Y esta es una de las cosas que sobre todo quiero mencionar, aunque hoy no lo voy a exponer, pero por ejemplo, si ustedes de pronto tienen alguna conversación con algún católico romano, ellos admiten la deidad de Cristo, la Trinidad, la resurrección, pero por ejemplo la salvación por gracia, ellos dicen es gracia más obras. Ujú. Pero otra doctrina que ellos cuestionan es la autoridad de la Biblia. Ujú. Entonces, son doctrinas fundamentales y bueno, pues una de las doctrinas más atacadas a lo largo de la historia es la doctrina de la Trinidad, que hoy quiero comenzar a mencionar, pero la verdad es que todo cristiano debe conocer con claridad esta doctrina. Eh, eh, Primeramente porque es algo fundamental dentro de nuestra fe en el Señor y lo segundo para poder defender dicha doctrina. O sea, yo no puedo defender algo que yo no conozco. Ujú. Y eso se nos debe quedar claro. Ahora, quiero que entendamos, o sea, la salvación es por gracia, o sea, es un regalo de Dios y todo es obra de Dios. Ajá. Eh, Conocer las doctrinas fundamentales no nos da una entrada al cielo. O sea, eso lo debemos de tener claro, ¿no? O sea, no es de que para entrar al cielo nos vayan a hacer un examen teológico. No, ya, eso no, porque si no, nosotros estaríamos diciendo o afirmando que algo que la Biblia no enseña. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan quién murió al lado de Jesús? Los dos ladrones.
Y uno de ellos, que es el que de algún modo reconoce su condición porque dice que le injuriaba uno de los ladrones a Jesús, y el otro, el del otro lado le dice, bueno, nosotros estamos aquí pagando nuestra culpa por algo que hemos cometido, dice, pero él no, el que estaba, o sea, ese ladrón mostró arrepentimiento. Ujú. O sea, realmente dijo, bueno, yo estoy pagando por algo que es justo. Ajá. Pero, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón nunca fue a una iglesia, nunca recibió una clase de discipulado, nunca, o sea, nada. Lo único que nos menciona el pasaje es que precisamente él se arrepiente y el Señor, conociendo que era un arrepentimiento genuino, le asegura algo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, en el momento que tú dejes de existir en esta carne, o sea, en el momento que te mueras, que ya tu cuerpo físico ya vas a estar conmigo en el paraíso. No le dijo, híjole, ¿sabes qué? No tienes oportunidad porque no sabes nada de doctrina fundamental cristiana. Es más, en ese entonces ni había doctrina fundamental de la iglesia, ajá, para acabar pronto. Ujú. Pero ahora, algunos dirán, bueno, y entonces, ¿por qué es necesario que nosotros conozcamos las doctrinas fundamentales? Porque sí es necesario. Ajá. Vamos a primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 3 versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Ya saben, alguien que lo tenga, lo puede leer en voz alta, por favor. Salud. Ujú. Sí, gracias, Clau. Dice que está siempre preparados. ¿Para qué? Dice el texto, para presentar defensa. ¿De qué? De nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Jesús, en sus palabras, que si creemos en Él tendremos vida eterna. Y obviamente que cuando alguien nos cuestione nuestra fe o incluso solamente nos diga, bueno, ¿y realmente ustedes los creyentes en qué creen? Porque a veces el cristianismo, si se dan cuenta, a veces solamente lo enfocamos a una cuestión de iglesia, o sea, me refiero de asistir a una iglesia, sin conocer realmente en qué creemos. Ujú. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, Pedro, y sobre todo, acuérdense que Pedro escuchó directamente de Jesús, de lo que viene registrado, por ejemplo, en Mateo 7, donde Jesús les estaba diciendo a las personas que estaban en ese momento con él, dice, guárdense de los falsos profetas, que vienen vestidos con piel de oveja, pero en realidad son lobos rapaces. O sea, Jesús les estaba alertando a sus seguidores que iban a haber personas que los iban a tratar de engañar y de cometer un fraude, ¿no? O sea, en cuanto a no decir cosas verdaderas. Pero Pedro escucha esto y escribe esta carta y dice, ustedes tienen que estar preparados siempre para presentar defensa, ajá, pero dice con mansedumbre. Y ese elemento es importante, Julio. ¿Por qué? Porque no se trata de pelear. Ajá, eso es importante. Ahora, en estos últimos días de pronto hemos visto allá en la casa varios debates, ¿verdad? De obviamente de creyentes, cristianos evangélicos, con gente que debate sobre diferentes cosas, ¿no? Acerca de la fe.
Y créanme, de pronto si tú te pones de pronto a hablar con alguien que piensa diferente de ti, muchas veces se te empieza a subir como que el tono, ¿no? Ya como que te empiezas a alterar. La Biblia dice que tú y yo debemos de presentar defensa de nuestra esperanza, pero lo debemos hacer ¿con qué? Con mansedumbre. Y además dice, y reverencia. Ujú. O sea, con una actitud correcta. Ajá. Entonces, de hecho, la Nueva Traducción Viviente, en ese mismo versículo dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Ujú. Y vamos un poquito más adelante en Judas, el único capítulo que hay. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Y vamos a ver que es muy parecido a lo que acabamos de leer en primera carta del apóstol Pedro. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Con ella tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ujú. Así es. Pero ¿qué es lo, sí o no es algo similar? Porque aquí, bueno, Pedro está diciendo para presentar, estén siempre preparados para presentar defensa, ajá, de su esperanza. Aquí la versión 60 dice, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ajá. O sea, nosotros en un momento dado debemos de contender por nuestra fe. Y esa frase, contender ardientemente, en el idioma original, significa luchar hasta agonizar. Ujú. Y he escuchado a varios que cuando exponen esta parte, dice que es como una lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, no es literal. Ajá, o sea, no es de que, ese es mormón y me lo voy a agarrar a moquetazos. No es así. Ajá, sino está diciendo que debemos, incluso por eso es por lo que quise leer el otro pasaje, porque debemos de presentar defensa con mansedumbre. Ujú. Y además, reverencia. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. Entonces, no se trata de simplemente ganar debates. No se trata de decir, ay, lo puse en ridículo para que se le quitara. No, o sea, se trata de, en un momento dado, está siendo atacada nuestra fe, o sea, nuestro sistema de creencias. Nosotros debemos de estar preparados. Y esto es un mandato de parte de Dios, ¿eh? O sea, así como hay otros mandatos de, por ejemplo, de que los esposos debemos amar a nuestras esposas, también hay este mandato en la escritura. Ajá. O sea, todo tiene una razón de ser. Tampoco se trata solamente de llenar de información nuestra mente, sino de entender que nosotros como creyentes debemos, cuando sea necesario, defender nuestra fe. Hay algunos de nosotros que defendemos más a nuestro equipo. ¿Verdad? O sea, y hay debates acalorados de pronto, que si un equipo, que si el otro, que si... Y si de pronto escuchamos que alguien empieza a decir, es que ustedes los cristianos, y que o los evangélicos, y nosotros nos quedamos callados, pero no sea el tema de nuestro equipo, porque ahí sí sacamos, ahora sí que como decimos, ¿no? Las garras, ¿no? Tenemos nosotros que entender que es un mandato del Señor, que debemos presentar defensa de nuestra fe. Ahora, hay muchos que creen que no debemos contradecir a los que piensan diferente a nosotros y que debemos respetarlos para no meternos en problemas. Y hay mucha gente que piensa así, ¿eh? O sea, que dice, no, pues déjalos, total, ya ahí solitos. Ajá.
Ahora, por supuesto que debemos respetar a aquellos que piensan o creen algo diferente a nosotros. Ajá. No se trata de andar por las calles y bien, ese es testigo de Jehová, hay que apedrearlo, esto, que no, 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 no. Los debemos de respetar, por supuesto que sí. Y como veíamos en Pedro, debemos defender nuestra fe con mansedumbre. Pero más bien, o sea, entendamos, se trata de defender nuestra fe, o sea, en este caso una doctrina fundamental, y lo debemos hacer con valor y sobre todo con conocimiento. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si algunos de nosotros nos preguntaran, bueno, realmente, ¿en qué crees tú? Y algunos de nosotros ni siquiera podríamos decir, ah, mira, pues yo creo que, que Jesús vino a esta tierra. Y tú le empiezas o sea, empiezas a decirle a esa persona de una manera clara, sencilla, pero con fundamento bíblico. Ajá. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Ahora, eh, yo les pregunto, ¿podemos diferir en puntos de vista o en entendimiento de algunas cosas con otros creyentes? Sí, sí podemos diferir, pero en doctrinas fundamentales, o algunos le llaman de primer orden, no podemos diferir. O sea, en la autoridad de la Biblia, en la deidad de Cristo, en la Trinidad, en la resurrección de Cristo. O sea, en todo eso, si alguien dice, yo creo en esto, yo puedo decir, es mi hermano. Ujú. Pero en doctrinas secundarias o de segundo orden, ahí podemos diferir y seguimos siendo hermanos. O sea, algunos ejemplos de doctrinas en las que podemos diferir con algunos creyentes es, por ejemplo, algunos creen que la salvación se pierde. Nosotros, como iglesia, no creemos que se pierda. ¿Ah? Solo que a lo mejor ellos tienen un entendimiento diferente, nosotros hemos entendido de una manera diferente, pero algo que sí tenemos en común es que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Podemos diferir en algunos conceptos, en algunas cosas, pero la salvación por gracia, en eso no diferimos. Y entonces, porque lo fundamental es la salvación por gracia. Ujú. Es que sí, incluso en términos, digámoslo así, teológicos, que si unos son arminianos, que si nosotros calvinistas, eso pasa a un segundo orden. Ajá, pero siguen siendo nuestros hermanos. Otro ejemplo de doctrinas de segundo orden con los que podemos diferir con otros creyentes es que algunos creen que, por ejemplo, los dones que se menciona en 1 Corintios capítulo 12, algunos dicen que ya no están vigentes esos dones. Nosotros creemos que siguen vigentes esos dones. Ajá. Entonces, y, y no por eso, o sea, y aunque a lo mejor con alguien entremos en un diálogo y intercambiemos puntos de vista, no por eso dejamos de ser hermanos. ¿Mm? Pero yo no le puedo decir hermano, por ejemplo, a un mormón. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la deidad de Cristo. Ellos creen que Cristo es un ser creado, que incluso algunos dicen que puede ser el mismo ángel Miguel, y pues uno dice, no, pues eso no dice nunca la Biblia, ¿no? Ellos, por ejemplo, en el caso de los mormones, aparte de la Biblia, ¿se acuerdan que tienen un libro, que es precisamente el libro del Mormón, donde prácticamente ponen a la par en cuanto a autoridad a la Biblia y al libro del Mormón? Y nosotros decimos, no, la autoridad máxima es la Biblia. ¿Un católico lo podemos considerar nuestro hermano? No, tampoco. Aunque ellos nos hablen o se refieran a nosotros con un término despectivo de hermanos que separados. Pero ellos, por ejemplo, ellos dicen, ellos sí creen en la salvación por gracia, pero ellos más obras. Ajá. Y ellos, por ejemplo, ellos, la autoridad de la Biblia
O sea, ellos dicen no, también el magisterio, ¿verdad? También las tradiciones. O sea, en eso nosotros decimos no. Entonces, no podemos considerarlos nuestros hermanos. ¿En qué otra doctrina secundaria o de segundo orden podemos diferir con otros creyentes, pero aún así seguir considerándolos que son nuestros hermanos en la fe? Es, por ejemplo, hay muchos que creen en un rapto secreto. Nosotros no creemos en un rapto secreto, nosotros creemos que hay un arrebatamiento, porque es el término de hecho bíblico, arrebatamiento, pero no secreto, sino que más bien es la segunda venida de Cristo. Ahora, si unos creen y nosotros no creemos, podemos diferir en eso, pero seguimos siendo hermanos. Podemos y somos hermanos. Pero en doctrinas fundamentales, vuelvo a repetir, debemos ser claros y además tajantes. Aquellos que de pronto digan, porque créanme, hay personas que dicen, no, solamente hay que vivir el cristianismo y predicar el evangelio. No importa la doctrina, no importa ese tipo de cosas, porque la doctrina divide. Es un mal entendimiento. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, para doctrinas fundamentales debemos ser claros y precisos. Una doctrina también, obviamente, fundamental, es de que solamente hay un camino de salvación, que es Jesús. Porque algunos dicen que hay varias maneras o varios caminos para llegar a Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, no hay manera. Ajá. Entonces, nosotros debemos por eso tener una claridad doctrinal. Ujú. Y aunque para algunos de nosotros nos parezca pesado, hasta aburrido estudiar este tipo de cosas, pero déjenme les digo algo, eso debe ser algo fundamental. Porque si bien no entraremos al cielo y allá nos harán un examen teológico, no va a pasar. Pero si tenemos la oportunidad, o sea, la oportunidad de crecer en el conocimiento bíblico, en entendimiento bíblico, lo debemos de aprovechar. El ladrón ese que mencionábamos, ahí en la cruz, que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pero él se arrepintió y ya no tuvo oportunidad para otra cosa. Pero nosotros no podemos decir, bueno, no importa la doctrina, no importa esto, no, ay, me la llevo, aunque sea de panzazo, llego al cielo. No, esa no debe ser nuestra mentalidad. Esa no debe ser nuestra mentalidad. Entonces, incluso, por ejemplo, no podemos llamar hermanos a los pentecostales unicitarios. No podemos llamar nuestros hermanos. Por más que digan, o sea, los de denominación pentecostal son nuestros hermanos, sí, pero los unicitarios no. ¿Por qué? Porque ellos simple y sencillamente, una de las doctrinas, que es precisamente la que hoy vamos a hablar, ellos no creen en la Trinidad. Entonces, no podemos considerarlos nuestros hermanos, por más que sean de denominación pentecostal. Los otros pentecostales, bueno, tal vez no estaremos de acuerdo con ciertas cosas que hacen, pero son doctrinas secundarias. Ajá. Ahora, hablemos un poco de la Trinidad. Y créanme bueno, en primera, entender, y nos debe quedar muy, muy claro, es una doctrina fundamental. Fundamental. Eh, la definición más sencilla de la Trinidad es de que Dios es un ser, un solo ser, ajá, que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la definición más sencilla. Ajá. Hay libros de teología que de pronto presentan una definición un poco más rebuscada, pero créanme, para mí, y esta es una definición que yo la busqué, y yo dije, bueno, ¿cómo entender? Ahora, la verdad, les voy a decir algo. Para nuestra mente tan limitada, nos cuesta mucho trabajo entender esto. Un solo ser.
en tres personas. ¿Cómo funciona eso? Tal vez no lo logremos entender, pero es claro en la escritura. Y vamos para eso, Isaías 45, 5 y 6, porque lo primero que vamos a ver en la escritura, y obviamente hay muchos pasajes, pero solamente voy a tocar algunos de esos, donde claramente la Biblia nos enseña que Dios es uno. Y eso no está peleado con la doctrina de la Trinidad. Ajá. Porque a partir de la definición, un solo ser, o un ser, un Dios verdadero, ajá, que subsiste en tres personas. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6? Alguien que lo pueda leer, por favor. Ujú. Está claro, ¿no? O sea, no hay Dios fuera de Jehová. Un solo Dios. Eso es claro en la Biblia. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor? Para nosotros, sin embargo, todo hay en Dios, Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Jesús. Un solo Dios. Otro versículo más, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y vuelvo a repetir, hay suficiente evidencia bíblica para entender que hay un solo Dios. Pero lo que a nuestra mente le cuesta trabajo es que subsiste en tres personas. Pero ahorita vamos a ver que hay suficiente evidencia bíblica para creer eso. Ujú. ¿Qué dice? Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Ujú. Un solo Dios. Entonces, podríamos tomar otros versículos, pero con estos, o sea, es suficiente dentro de lo que estamos viendo. Es claro en la Biblia, ¿no? Un solo Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, porque aquí es donde vamos a empezar a anclar cómo es de que uno, o sea, Dios es uno, pero que subsiste en más de una persona. Ujú. Deuteronomio 6, 4. Jehová uno es. Jehová uno es. Y esto, esta parte, los judíos lo saben muy bien. Esto lo recitan los judíos desde los tiempos de aquí de Moisés, porque el mandato es de que les enseñarás esto a tus hijos, donde quiera que vayas, a la hora que sea. O sea, los judíos lo entienden muy bien. Ujú. Ellos dicen, sí, sí. Pero fíjense, observen un poquito ahí el texto, porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí hay dos palabras sobre todo que vamos a entender, desde entender el significado en el idioma original. Dice uno es. Ujú. Jehová uno es. Esa palabra uno en el idioma original es una palabra hebrea que es echad, que significa unido, unido. Ujú. Y dice
Además, usa el texto bíblico, dice Jehová nuestro Dios. En el idioma original es la palabra Elohim o Elohim, como algunos lo llaman. Ese término, Elohim, es el plural o es plural de dioses en el sentido ordinario. O sea, pero esa palabra Elohim solamente es aplicable a Dios. Pero ojo, acuérdense de lo siguiente. Es Elohim, implica, o sea, una pluralidad. Cuando hablamos de plural, es que estamos hablando de más de uno. Ya con que sean dos, ya no es singular, ya es plural. Ajá, ¿sí o no? ¿Voy bien? Ok, ahora vayamos a Génesis 2:24 para entender mucho más claro este concepto de unidad, porque por eso es por lo que está diciendo el texto de Deuteronomio 6:4. Jehová nuestro Dios, Elohim, uno es. Elohim en plural, uno diciendo unidad. ¿Sí me explico? Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? Quizá. ¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo? En uno solo. O sea, pero ¿saben qué término, qué palabra se usa en la versión 60? Dice una sola carne. ¿Saben? Es ejad, que significa unido. Pero fíjense, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, ahí hay uno, y se unirá a su mujer, es otra persona, son dos personas diferentes, dice, pero serán una sola carne. O sea, en esta parte de la escritura está diciendo, o porque cuando alguien, por ejemplo, nosotros nos casamos, mi esposa y yo nos casamos hace 35 años. Pero que cuando habla de una sola carne es de que compartimos, somos uno en ese sentido, somos un matrimonio, pero seguimos siendo dos personas diferentes. Dos personas completamente diferentes. Ajá. Entonces, habla de esta parte, habla de la unión de dos personas que se convierten, incluso creo que es lo que esa versión que leíste, ¿no? Dice que se convierten en uno solo. Entonces, claramente en varios pasajes encontramos a personas distintas, en este caso a tres personas distintas. O sea, eso quiere decir que Dios, si es uno solo, hay un solo Dios, pero que subsiste en tres personas diferentes. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer el 21 y el 22. Y pongan mucha atención qué es lo que dice. Génesis 3, 21 y 22. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de qué? De nosotros. A ver, ¿cómo? Porque primero, si ustedes se dan cuenta, la primera parte dice, y dijo Jehová Dios. Esa expresión está en plural o en singular. En singular. En singular. ¿Sí? Dijo Dios. Uno. Pero ¿qué fue lo que dijo? He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Plural. Plural. ¿Por qué? Algunos han intentado decir,
Lo que pasa es de que estaba hablando Dios con los ángeles. No hay manera de entender así el texto. No, o sea, no hay manera. Ujú. Pero aún otro pasaje, y Génesis 1, versículo 26. ¿Lo tienen? Entonces dijo Dios, Ujú, ujú. Otra vez. Entonces dijo Dios, un solo Dios, hagamos. ¿Por qué hagamos? No le estaba hablando a los ángeles, porque no hay evidencia bíblica que los ángeles hayan creado. Estuvieron en el tiempo de la creación de la tierra, porque eso es lo que dice Job, pero no hay evidencia en la Biblia de que ellos estuvieran activos durante la creación. Una cosa es estar activo durante la creación y otra cosa es estar solamente presente en la creación. Ujú. Entonces, vemos como claramente otro pasaje más, Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propaga hacer les será imposible. 6 y 7, por favor. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Ujú. Otra vez esa expresión. ¿Cuál? Y dijo Dios, versículo 6. ¿Qué dijo? Versículo 7. Dice, ahora pues descendamos y confundamos. Otra vez, ese tipo de expresión. Primero en singular y después en plural. Y lo vemos constantemente. Otra cita más, Isaías capítulo 6, versículo 8. Es cuando Dios llama a Isaías al ministerio. Por eso es importante siempre poner toda nuestra atención a lo que dice la Escritura, porque de ahí es de donde nosotros entendemos todo, ¿no? O sea, no es de que alguien diga, ay, es que son super iluminados. No, hay que poner atención a todo. ¿Qué dice Isaías 6:8? después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, en allí, envíame a mí. Otra vez esa cuestión. ¿A quién enviaré? Hablando Dios, ¿y quién irá por nosotros? Vuelvo a repetir, no está incluyendo ahí a los ángeles. No, Dios está hablando. Entonces, en todos estos pasajes vemos a Dios hablando de sí mismo, tanto en plural como en singular. Las dos maneras. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Y ojo, cuando de pronto alguien les diga, oigan, ¿cómo es de que tú crees en la Trinidad si la palabra Trinidad no está en la Biblia? Y es que sí, efectivamente, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto, como lo estamos viendo, revisando en la Biblia, está muy claro. Está muy, muy claro. Y, y se acuerdan que el domingo les decía yo, algunos creen que no hay Trinidad, o sea, no son tres personas, sino más bien, sí es un solo Dios, pero que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. A lo largo de la historia, a ese tipo de entendimiento y que fue condenado,
se le conoce como modalismo, o sea, que Dios se presenta de tres modos diferentes, por eso de ahí su nombre modalismo. Ajá. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con este tipo de pasajes que ahorita vamos a leer? Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. ¿Dónde estaba Jesús? En la tierra, estaba ahí que lo acababan de bautizar. Pero dice que vio, ahí hay otra persona interactuando, porque lo vio. Y después se oyó una voz del cielo. ¿Cómo pueden explicar de una manera clara, de una manera lógica, lo que dice este texto? Aquellos que dicen que Dios se presenta solamente de modos diferentes. Porque si, si ellos, o sea, aquellos que creen en el modalismo, afirman que Dios a veces se presenta como Padre, otras como Hijo, otras como Espíritu Santo, ¿cómo pueden explicar este pasaje? Si Jesús está en la tierra, ve él que desciende el Espíritu Santo y de pronto se oye una voz del cielo. Pero están los tres. Están los tres. ¿Cómo? Ahora, entendamos y tengamos muy claro, no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios, pero que son tres personas. Y vuelvo a repetir, de pronto eso a nuestra mente nos puede resultar como que son tres personas, pero es un solo Dios. Subsiste en un solo Dios. Ajá. Ahora, esta imagen que nos puede ayudar a entender. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. Y no sé si recuerdan que precisamente el domingo, de pronto a veces por esa falta de entendimiento, a veces decimos en nuestra oración, gracias Padre porque moriste por mí en la cruz del Calvario. No, el Padre no murió por nosotros en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo, Jesús. Ajá. El Padre tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Pero el Padre no es el Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo no es el Hijo. Ujú. Entonces, este pequeño esquema nos puede ayudar a entender esta verdad. Ajá, que lo vemos con claridad en la escritura. Vemos como hay una clara diferenciación de tres personas, pero que actúan en conjunto. ¿Cómo cuál? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Este pasaje en la noche creo que no lo leímos, pero en la mañana sí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y pongan toda la atención porque otra vez aquí se menciona a los tres, pero su función es diferente. ¿Qué dice? Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El Padre, según este texto, el Padre, ¿qué es lo que hizo? Eligió. El Padre eligió. El Espíritu Santo es el que santifica. ¿Y qué hace Jesús o Jesucristo, según este texto?
Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Son tres personas, hay una clara diferenciación y hay una diferencia incluso en las funciones dentro de la salvación, porque aquí este texto está hablando de salvación. Pero hay una diferencia de funciones. ¿Ok? Veamos algunos otros versículos. Génesis capítulo 16, versículos 11 al 13. Y perdón que esté yo casi llevándolos de un pasaje a otro, pero creo o sea, yo de verdad que quiero que quede muy, muy claro, porque les decía yo precisamente el domingo, hoy por hoy se están levantando muchos movimientos en contra de estas verdades fundamentales, de estas doctrinas fundamentales que están atacando a la iglesia y que muchas veces la iglesia no está preparada para presentar defensa de su fe. Y por eso la Biblia nos manda, porque son mandatos para presentar defensa de nuestra fe a quien nos diga algo y cuestione nuestra fe, que dice Génesis capítulo 16, versículos 11 al 13. Que has concebido y darás un hijo, y llamará su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiel. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios, que dijo, no he visto también, no he visto también al Creador. Gracias. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo 11 nos habla del ángel de Jehová. Esa es una persona, o alguien que se menciona, alguien. Ajá. Pero fíjense cómo es de que, o sea, está hablando el ángel de Jehová, que todos los teólogos dicen que hace referencia al Jesús preencarnado, a Jesús preencarnado. Ajá. Pero vean, o sea, está hablando el ángel de Jehová y vean el versículo, bueno, al final del versículo 11 dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vean, el texto no dice, yo he visto tu aflicción, sino dice, Jehová ha visto tu aflicción. Está haciendo el texto una clara diferenciación. Son dos personas diferentes. Pero fíjense, el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Por fin, ¿era el ángel de Jehová o era Jehová? Pero fíjense, dice, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces, está afirmando algo, que el ángel de Jehová es Dios. Manoa. Bueno, que les da miedo, que les da temor. Dios mismo. Dios mío. Ajá. Ajá, el ángel de Jehová es Dios. ¿Qué es lo que hablamos el domingo justamente? El verbo era Dios. Jesús es Dios. Entonces, vemos una clara diferenciación. Éxodo capítulo 32, versículo 34. Y hay muchas referencias en Antiguo Testamento sobre el ángel de Jehová. Muchas referencias. Es lo que algunos les llaman, en términos teológicos, las teofanías o las cristofanías.
Ujú. Éxodo 32, 34. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas. Ujú. Ciertamente los haré responsables de sus pecados. Ujú. ¿Está hablando quién? Jehová. Y dice, mi ángel irá delante de ti. Hay una diferenciación de personas, pero, o sea, vayamos hilando el sentido de los pasajes que estamos viendo. Pero la Biblia establece que el ángel de Jehová era Dios. Miren. Ujú. Dos personas diferentes, pero que son uno. O sea, un solo Dios. Ajá. Zacarías capítulo 1, versículos 12 y 13. O sea, y créanme, o sea, ¿qué es lo que de algún modo pretendo más? Que la Biblia hable. Ujú. Que la Biblia hable para que nos quede claro que esta doctrina tiene mucho fundamento. No aparece la palabra Trinidad, pero sí aparece, o sea, en muchos pasajes nos da un entendimiento. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ahí hay una diferencia, nada más habla de dos, pero en realidad, ahorita vamos a ver cómo hay otros pasajes, incluso ya lo vimos, Mateo capítulo 3, ya lo vimos, o sea, a lo largo, hay diferentes pasajes para poder entender todo esto. Zacarías capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué dice? Después el ángel de Jehová se fue, cuando no de la tierra de Cristo y de la ciudad de la cual no estaba allá por el patio de Ajané, Ujú, y Jehová respondió buenas palabras del Señor al ángel que hablaba. ujú. Otra vez, diferenciación de personas, tal y como aparece en el bautismo de Jesús, en Mateo 3. Ujú. Ahora, este tipo de pasajes del Antiguo Testamento son la prueba, y, y yo le voy a poner así, son la prueba irrefutable de que existe más de una persona en la deidad. Es la prueba irrefutable de esta verdad de la Trinidad en la Escritura. Ahora, sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y vayamos a un pasaje, Hechos capítulo 5. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado por lo menos o leído Hechos capítulo 5, que es donde muere un matrimonio. ¿Se acuerda quiénes? Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién mencionó Pedro? Al Espíritu Santo. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Versículo 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. ¿Cómo es de que primero dice, le mentiste al Espíritu Santo, pero qué crees? Le mentiste a Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Ujú. Ahora, vuelvo a repetir, de pronto esto, o sea, nuestra mente, ¿cómo es de que, si es un solo Dios, pero que subsiste en tres personas? O sea, vuelvo a repetir, eso en nuestra mente que es tan limitada nos cuesta trabajo, pero es una verdad. Ujú. Entonces, y lo quiero dejar aquí porque realmente, créanme, es mucho de escudriñar, pero no sé si como que nos quede un poco más claro. Yo, créanme, hay épocas que me meto en un tema y estoy ahí tratando de entenderlo mejor,
de buscar más pasajes, de consultar libros, de ver qué es lo que han entendido otras personas que obviamente nos llevan la delantera en conocimiento bíblico, en entendimiento bíblico, y es mucho de revisar, pero creo que hoy yo puedo decir, la entiendo un poco más, no en su totalidad, porque incluso he escuchado a predicadores que llevan muchos años, que han estudiado mucho la escritura y muchos de ellos llegan a una conclusión. Creo que mientras estemos de este lado de la eternidad, no llegaremos a entenderlo del todo. Y créanme, o sea, la verdad es de que cuesta trabajo entenderlo. Ajá. Ahora, quiero cerrar con esto. Sabemos que, por ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a orar con el Padre Nuestro, ¿no? O sea, les dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera, Padre Nuestro. Y, y alguien decía en un evento, dice, bueno, se le puede orar al Espíritu Santo y a Jesús. Y yo recuerdo muy bien que en esa sesión de preguntas y respuestas decían, bueno, yo creo que si tú le oras a Jesús o al Espíritu Santo, el Padre no se va a ofender, porque son Dios. O sea, finalmente te estás refiriendo a Dios. Ajá. No es malo. O sea, el hecho de que yo de pronto a lo mejor diga, ay, Señor Jesús, muchas gracias por estos alimentos o muchas gracias por este día, aquello. El Padre no se va a sentir el ofendido, ay, a mí ni me hace caso. No, ¿por qué? Porque es Dios. Ujú, 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 ujú. Entonces, vuelvo a repetir, ¿podemos orar? Sí, de esa manera. Incluso, yo no sé cuántos de ustedes, pero de pronto podemos hacer una oración, de pronto, ay, yo al menos muchas veces hago la oración cuando voy a leer, cuando voy a estudiar la Biblia, digo, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Por qué hago esa oración? Pues porque Él fue el que inspiró la palabra. Y con eso no se está ofendiendo el Padre ni el Hijo, así como que a nosotros nos tienes olvidados. No. Ajá. Ahora, es un misterio la Trinidad, pero hay una evidencia bíblica abundante para creer en esto. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites entender un poquito más. Y sé que es tu Espíritu Santo que nos guía y ha prometido guiarnos a toda verdad. Y te honramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y agradezco, oh Dios, la oportunidad que tú me das de exponer esto, Señor, que para mí primeramente no ha sido fácil, ha sido complicado, Señor, entender, Señor, y hoy lo puedo entender y explicar un poquito mejor, Señor. Sé que soy limitado, sé que puedo cometer errores a la hora de explicar algo, Señor, pero te pido que me ayudes cada vez más y te pido que nos ayudes a entender un poco más, oh Dios, tu palabra y esta verdad, esta doctrina fundamental, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entenderla para que en un momento dado, si es necesario, la defendamos, que contendamos ardientemente por nuestra fe que nos ha sido dada. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos realmente entender un poco más, Señor. Reconocemos nuestra limitación, pero reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas y queremos honrarte, queremos bendecirte y a ti sea la honra y la gloria por siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.